querida, yo mañana te hago la orden, te la mando, te sacás la panorámica, vemos a ver qué tenés. Capaz que es una sensibilidad, a veces, a medida que pasa el tiempo, a veces te da, no sé cómo es el dolor que tenés, si te sangran. Vamos a ver, en la radiografía panorámica se ve todo. Así que quédate tranquila. Yo mañana te hago la orden, te la sacás, te la mandás, y ya al odontólogo que vas, ya vas con la panorámica. Ahí ahorras un paso, pero no creo que tenga nada, no. Vamos a ver, muchas veces el dolor es por la encía, hay que ver si perdiste hueso, ¿no? A medida que nos pasan los años vamos perdiendo hueso. Pero no te enroques. No, mañana te mando la orden, ¿dale? Te mando un beso enorme. Lo que me faltaba perder encía, Dios mío. Bueno, gracias, Andrew. Un beso. ¿Qué haces, amiga? ¿Cómo andás? Recién salgo de la facu. Acá estoy, caliente con este tamone que me hace perder el pedo al divino botón. ¿Podés creer que no habló nada, pero nada de la clase? Se la pasó, pero no tocó nada de ningún tema de la clase. Encima, para completarla, llegó Julio hoy, que fue a ver al médico a hacerse la infiltración esa y, bueno, lo van a operar. Así que tengo que empezar a hacer trámite. Seguramente para cuando esté por dar el parcial lo van a operar. Igual me voy a tirar el lance, porque dice que el médico le dijo, él le preguntó, ¿y cuánto tiempo tardará, doctor? Dice, mira, los que puse en junio, calculo que para octubre ya tienen turno, para fines de octubre, así que bueno, si hago ahora rapidito, por ahí para diciembre, espero que no antes, mejor sería, para fines de diciembre sería lo ideal. Pero viste cómo es, capaz que justo cuando tengo que rendir,
Así que vos no tuviste facu entonces. Ah, mira. Bueno, bárbaro. Yo acá estoy. Justo cuando iba saliendo se me pasó uno, pero ya está por llegar en cualquier momento el otro. Pensé que iba a ser más frío. No está tan frío. Está lindo. Me imaginé que iba a ser más frío cuando salí. No hay viento, por suerte. No.
Mami, vení. Ma. Este es Oscar, el médico. Molesta abajo. No te entendí. Molesta abajo. Divino, divino, divino. Lo adoro. No, anda, que tengo que pulsar. Te vas. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buenas andan? noches, doctor. Feliz día. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Bien. ¿Cómo? Buenas noches, feliz día. Buenas noches. Posiblemente, Buenas noches. ¿Qué buenas tal? noches. Buenas noches. Posiblemente me escuchen, posiblemente me van a escuchar con un poquito de delay. Igualmente me van a entender bien. 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 Cualquier cuestión me interrumpan y les reitero nuevamente. ¿Les parece? Sí. Sí, perfecto. Bien. Me presento, bueno, como ven ahí, mi nombre es Félix Ferrán, un docente más de la cátedra que ustedes han comenzado ahora. Bien. Trabajo en el Poder Judicial, mi cargo es, yo soy juez del cuerpo magistrado suplente. En este momento estoy en Olavarría ejerciendo funciones, por eso justamente le estoy dando las clases por Zoom. Bien, nosotros vamos a ver las unidades 4 y 5. Bien,
O sea, vamos a ver lo que es la demanda, y la 5, la contestación de la demanda, allanamiento, rebeldía, el silencio. ¿Bien? Mi idea es darles en 4 clases, el viernes dejarle libre, ¿bien? Así que vamos a tratar de, en las 4 clases, ver las 2 unidades. Comienzo con, vamos a comenzar con lo que es demanda, ¿bien? A ver, un poco vamos a hacer el análisis del artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿bien? Hay algo que me interesa que ustedes tomen en cuenta de cómo es una estructura de una demanda. ¿Por qué? Porque van a tener que trabajar bastante cuando sean abogados litigantes, y es muy importante la estructura. Vamos a ver ahora cuando lleguemos al análisis de si actúa como apoderado, si actúa como patrocinante, o se actúa invocando el 48, que es como gestor procesal, ¿bien? Y con esas 3 particularidades, hay una diferencia en cómo comienza el texto de esa demanda, ¿bien? La estructura de la demanda, el comienzo, es muy distinto si yo me presento la parte con patrocinante, o como apoderado el abogado, o invocando el 48, ¿bien? Básicamente, ¿por qué le hablo de que la estructura de la demanda es importante tenerla en cuenta? Porque vamos a ver, cuando analicemos el 330, el tema de los hechos y la prueba, que es, creo yo, lo más fundamental que uno tiene que tomar en cuenta cuando trabaja en una demanda y cuando trabaja en una contestación de la demanda. ¿Bien? Si definimos lo que es la demanda, vamos a lo siguiente. A ver, la demanda es un acto procesal. Ustedes vieron, han estado viendo lo que es los actos procesales, y un acto procesal comienza con la demanda hasta la finalización, que es la sentencia, ¿bien? Lo que es actos procesales. Entonces vamos a empezar con el análisis de la demanda, que es un acto procesal, que es una declaración de voluntad dirigida ¿a quién? Al órgano jurisdiccional, o sea, al juez, para la apertura de esa instancia. Básicamente, ese sería el concepto. ¿Bien? Tampoco nos vamos a enroscar tanto en una cuestión conceptual, pero básicamente, le repito, es un acto procesal que contiene una declaración de voluntad dirigida al justiciable, ¿bien? Del justiciable dirigida al órgano jurisdiccional. O sea, cuando yo hablo del justiciable, una palabra que se utiliza mucho, el justiciable es, el abogado representa a una parte, y ese es el justiciable, el que pide justicia, ¿bien? Dirigida al órgano jurisdiccional, ¿para qué? Para la apertura de la instancia, ¿bien? Básicamente, como les decía, ese es el contexto. Entonces, esa definición tiene el acto de inicio del proceso y esa declaración de voluntad de justicia que pide ese justiciable. Básicamente, antes de analizar lo que es el artículo 330, que vamos a hacer el desglose de los incisos, me interesa mucho que entiendan lo que son los requisitos fiscales y los requisitos profesionales y previsionales. Ustedes, cuando ven una estructura de una demanda, al principio, el encabezado, que es el que yo le explicaba respecto a si yo actúo como patrocinante, si actúo como apoderado o si actúo como gestor procesal, el encabezado va a variar, ¿bien? Ejemplo, miren. Un encabezado de la estructura de una demanda es, el encabezado, si viene como patrocinio, primero tiene que decir quién es el que se presenta, Juan Pérez, ¿bien? Con el patrocinio, y ahí tiene que indicar cuál es el abogado, ¿bien? Ahí cuando indica el abogado, en Juan Pérez lo que indica es, Juan Pérez, el domicilio real, que no debe faltar, es un requisito sine qua non, tanto sea para el que en la demanda, para la contestación, el letrado que lo va a representar, bien, con el tomo, folio, los datos profesionales, previsionales, bien, los datos impositivos que se le exige, si es monotributista, si es
cuál es la condición ante la FIP. Y ahí, lo último que va a agregar es el domicilio constituido físico y constituido electrónico. Bien, conforme las nuevas disposiciones de las acordadas nuevas de lo que es el expediente totalmente digital, las notificaciones, por ende, casi todas, o como principio general, son notificaciones con autonotificables o al domicilio constituido electrónico. Bien, que han visto, me imagino, en las clases anteriores. Y luego va a ir indicada la carátula. Bien, la carátula es Juan Pérez contra Carlos Fernández sobre daños y perjuicio. Bien, como es una demanda, todavía no tiene un número de expediente. ¿Por qué? Porque es recién iniciado ante la Receptoría General de Expediente y el que le va a generar un número de expediente es el juzgado receptor de esa causa una vez que es sorteada por la Receptoría. ¿Bien? A ver, ¿cómo se inicia una causa? Ahora, bien, a diferencia de lo que era anteriormente, es totalmente digital. Bien, entonces, ustedes, siendo abogados, van a dar inicio ante la Receptoría General de Expediente, que es una oficina receptora de expedientes, a iniciarse, y van a, por supuesto, han visto mediación prejudicial, ¿no? ¿Vieron mediación prejudicial? ¿O saben lo que es mediación prejudicial porque la han visto, me imagino, en Teoría General del Derecho? ¿Bien? No sé si alguien quiere responderme. Sí, sí. Bien. Entonces, ustedes dan inicio a la receptoría. Si es un proceso mediable, como por ejemplo un daño y perjuicio, primero va a la mediación prejudicial, que no les voy a explicar cómo. Si fracasa la mediación, ahí ya está en condición el abogado de dar inicio el expediente judicial a los efectos de que tramita el juzgado que resultó sorteado en su oportunidad. Porque el sorteo de quién es sorteado el juzgado es cuando se presenta la demanda, mejor dicho, cuando se presenta a los efectos de la mediación prejudicial, ya se sortea el juzgado. Cuando fracasa esa mediación y va a presentar la demanda ante la receptoría, automáticamente la receptoría lo va a enviar a esa demanda al juzgado que resultó sorteado en su oportunidad. ¿Bien? Entiendo que yo hablé de los que son obligatorios como mediación prejudicial. Por ejemplo, los procesos de desalojo no son obligatorios, sino que son optativos. Entonces, la gran mayoría de los jueces, de los abogados, directamente lo inician en forma directa la causa judicial. ¿Bien? Entonces, van a ver la diferencia en lo que son obligatorios y lo que son optativos. ¿Bien? A ver, hay una cuestión fundamental. Por ejemplo, un daños y perjuicios, donde el demandante, uno de los demandantes, es menor de edad, automáticamente el expediente no va a la mediación prejudicial, sino que se inicia en forma directa el proceso ante la justicia. ¿Bien? Por la particularidad que existe un menor de edad. ¿Por qué? Porque al existir un menor de edad, no es posible ser mediable en el sentido de que cuando hay un menor de edad tienen que intervenir la asesora de incapaces. ¿Bien? Entonces, esa estructura que yo le estaba explicando de patrocinio letrado, ¿bien? Va a variar en lo que es, en la estructura, en el encabezado, si es como apoderado y si es como gestor procesal. Si es como apoderado, el letrado tal se presenta en su carácter de apoderado del señor tal, y ahí igualmente tiene que denunciar el domicilio real, porque el domicilio real es obligatorio, tanto sea pero para la demanda y la contestación, bien, y con todo lo que le explicaba recién respecto a la estructura del encabezado. Lo mismo con un gestor procesal, que por cuestiones de urgencia, vamos a ver el tema de gestor procesal, y da inicio sin la firma de la parte. Entonces invoca el 48, bien, y dice que se presenta invocando el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial, bien, comprometiéndose a ratificar en su oportunidad dicha presentación. Bien, entonces está actuando en representación de, sin la firma de. Bien,
Y en el encabezado yo le hablé de requisitos fiscales y requisitos previsionales. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia la demanda, están los requisitos fiscales. ¿Quién se anima a decirme de qué requisitos fiscales estoy hablando? El anticipo previsional y el bono. Tasa de justicia sobre la ¿Vieron? sobretasa. Bien, vieron que Oscar me está hablando de tasa sobre tasa y Carolina me está hablando de anticipo. ¿Cuál de los dos es correcto con requisitos fiscal? Tasa de justicia. Tasa y sobretasa. Tasa y sobretasa. Como Sí, ven, el otro es previsional. Me equivoqué yo. Exactamente, Carolina. Ahí está la diferencia. Cuando yo hablo de requisitos fiscales, el Código Fiscal, en el artículo 397 y 398, a medida que van actualizándose todos los años, posiblemente se modifique el artículo, pero casi siempre es el 397 y 398, donde determina en qué procesos judiciales es obligatorio el pago de la tasa y sobretasa. El pago de la tasa es el 2,2% del monto pretendido en la demanda. El pago de la sobretasa de justicia es el 10% de ese 2,2%. ¿Bien? Ahora, ¿siempre se paga la tasa sobre tasa o vayamos a alguna cuestión de excepción? ¿Existe alguna excepción en la cual uno no paga la tasa sobre tasa de justicia? Inicialmente en beneficio de litigar sin gastos, inicialmente. Bien. Beneficio de litigar sin gastos. Principio. Bien. No me voy a meter yo en el beneficio, que no es el tema que me ocupa, pero sería beneficio. Sería también cuando la provincia actúa, digamos, por ejemplo, el Banco Provincia, cuando actúa en su carácter digamos, de representante de los intereses del Estado, pero digamos, vamos al beneficio, que sería una excepción, para que ustedes tomen en cuenta cuando le pregunten cuál es para usted la excepción. ¿Bien? Y requisitos profesionales y previsionales. Algo Carolina empezó a decir, ustedes, ¿cuáles consideran son dos requisitos previsionales y profesionales? A ver. El bono. El bono verde, llamado El bono bono verde. 480. Exactamente, el 8480, y el anticipo previsional, que era 6716. Se le llamaba bono verde porque era un bono verde hace 10 años atrás. Ahora, como es todo, se imprime, es blanco, ya desaparece ese color, pero se identifica en ese sentido. El bono es verde, es obligatoria por única vez y por parte, ¿bien? Por parte. O sea, parte actora y parte demandada. El anticipo provisional es el obligatorio que tiene que pagar el abogado y va destinado a la caja de previsión social para abogados. El anticipo muchas veces, al momento de cuando se llega a la sentencia y el abogado va a percibir los honorarios que le fueron regulados, ya sea porque hay un dinero depositado, ese anticipo que se pagó en su oportunidad, lo puede utilizar, digamos, como parte de lo que le corresponde una vez que tenga que percibir los honorarios y que tiene que, los honorarios van incluidos el 10% de los aportes, puede, digamos, utilizar lo que pagó en su oportunidad como anticipo a los efectos de el pago de lo que es el artículo, digamos, el pago de honorarios regulado en su oportunidad y que lo va a percibir, reitero, con una suma depositada. Bien, entonces, comenzando un poco con lo que prevé el artículo 330. Me interesa, vamos a empezar a analizar el 330 en sus incisos respectivos. Por ejemplo, el inciso 1 y el inciso 2 se refieren a la legitimación tanto de la parte activa como de la parte pasiva. O sea, la legitimación del actor y la legitimación de la parte demandada. ¿Bien? El inciso primero habla de, si es persona física, tiene que individualizar el nombre y el apellido.
Si es jurídica, el nombre o razón social. Bien. Y ahí donde un poco lo que les explicaba hoy a modo de introducción cuando actúa como representante, como patrocinante, como representante legal, o sea, como apoderado, o si invocaba el 48, ahí es donde va a tener que determinar el tema de los domicilios. ¿Bien? Es importante indicar quién es el que demanda, por supuesto. Es un requisito sine qua non, si no, uno automáticamente el juez cuando ve el inicio de la demanda y falta requisito que no se sabe quién es el que demanda, por supuesto que va a indicarle previamente, donde va a decir, indíqueme quién es el peticionante de esta demanda. Es muy raro, bien, que suceda esto de que uno omita la inclusión de quién es el que demanda, pero supongamos que ustedes trabajaron con una demanda, dejaron en blanco el demandante y por una cuestión, una omisión involuntaria, el juez se lo va a hacer saber a los efectos de subsanar esa deficiencia. La individualización del demandado, y eso es obligatorio, y ahí empieza a surgir a veces las dificultades de yo saber a quién voy a demandar. ¿Por qué? El ejemplo más nítido que ustedes lo van a ver es en un proceso de desalojo. ¿Bien? ¿Dónde? Quieren desalojar y no saben quiénes son los demandados. Porque no saben quiénes son los que están ocupando el bien. ¿Bien? ¿Por qué? Por una cuestión de usurpación. Sabe que hay personas en ese domicilio, pero no sabe quiénes son. Inevitablemente ustedes para dar inicio a una acción de desalojo tienen que determinar quién va a ser lo demandado. ¿Ustedes qué se imaginan que harían siendo abogados para poder determinar quién es el demandado? ¿Qué harían antes del inicio de una demanda de desalojo o de acción de reivindicación que quiere reivindicar su bien que fue desposeído? ¿Qué cuestión previa utilizarían para poder determinar el o los demandados? ¿Y alguna diligencia Una preliminar? diligencia preliminar. Perfecto. Una diligencia preliminar. Yo con una diligencia preliminar, a través de un mandamiento de constatación, puedo determinar quién o quiénes son los que se encuentran ocupando ese bien, bajo qué condición y bajo qué título. Porque lo que va a hacer el oficial de justicia es golpear la puerta y va a decir, bien, soy oficial de justicia, vengo de representación de una causa tal, necesito saber quiénes son los que se ocupan ese bien y en calidad de qué. ¿Bien? Entonces, eso sirve, esa información, a los efectos de qué? De que cuando quiero luego de la diligencia preliminar tener esa información, estoy en condiciones de dar inicio a una acción de desalojo. ¿Bien? Ejemplo, para que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que yo tengo esa información en un desalojo, se sabe muchas veces ante fallos y lo que ha resuelto la justicia de Mar del Plata, el Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que es la Cámara, que es lo que genera antecedente, que uno cuando demanda por desalojo, lo que conviene es, ejemplo, contra Juan Pérez y o quien resulten ocupantes de dicho inmueble. Eso tómenlo en cuenta, ¿saben por qué? Porque la Cámara considera que si yo no, antes consideraba que si yo no indicaba yo contra cualquier ocupante, iba direccionado contra fulano nada más, contra Juan Pérez. La experiencia daba que al momento del lanzamiento, luego de la sentencia, ese Juan Pérez se iba o le hacía entrar a un tercero que no era Juan Pérez y cuando querían realizar el lanzamiento no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque no estaba la demanda direccionada contra ese tercero. ¿Cómo se soluciona? Es justamente cuando uno demanda yo contra cualquier ocupante. Sin perjuicio que ante omisiones en ese sentido por parte de los abogados del actor, la Cámara vino a decir
que la sentencia, por más que no diga yo contra cualquier otro ocupante, viene íncita la demanda contra cualquier y otro ocupante. Dice por qué. El fundamento, y me parece válido, es por una cuestión de economía procesal y de celeridad. Yo no puedo pretender que el que demande tenga que estar iniciando 25 demandas de desalojo a los efectos de poder desalojar a esa persona. Y eso a mí me parece que es un argumento muy válido a los efectos que tuvo la Cámara para poder contrarrestar esa omisión que realizaban muchos abogados en el cual no ponían yo contra cualquier otro ocupante. ¿Bien? Así que tómenlo en cuenta en ese sentido. La justificación de la personería. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. Cuando yo quiero justificar la personería, actor, primero tengo que justificar la capacidad para ser parte. O sea, ustedes saben y habrán visto, cuando hayan visto los civiles, que la capacidad para ser parte es la capacidad civil. Es decir, la aptitud para ser titular de ese derecho y contraer obligaciones. Es decir, la capacidad de ser parte, el que inicia el proceso de daños, el que inicia el proceso de desalojo, el que inicia el proceso de cumplimiento de contrato, tiene que demostrar esa capacidad civil para poder dar inicio. ¿Bien? Y después está la capacidad procesal, que puede ser personal o que puede ser a través de su representante. Ahí está la diferencia entre capacidad para ser parte y la procesal. La capacidad para ser parte es, reitero, la capacidad civil para efectivamente esa persona ser justamente el facultado, digamos, para dar inicio. No puede venir un tercero que no tenga ese derecho para poder demandar. En cambio, procesal, cuando yo quiero ser la capacidad que tiene que ser personal, o sea, por derecho propio o por representante, ejemplo, un menor de edad, bien, donde producto de un daño de perjuicio quiere iniciar un daño de perjuicio, tiene que intervenir a través de su representante, que son los padres, bien, o el representante legal si no tiene padres, si es tutor, un guardador o quien sea, bien. Y si voy a actuar en carácter de representante, o sea, por un poder, ahí hay una diferencia en la cual tengo que acreditar ese poder. ¿Bien? Entonces, el patrocinio letrado, la parte puede actuar, ustedes van a encontrar básicamente es por patrocinio letrado o por apoderado. Patrocinio letrado es, yo voy representado por un letrado, o sea, obligatoriamente la parte para iniciar una causa tiene que intervenir con patrocinio letrado. ¿Bien? Eso está previsto específicamente en el artículo 56 del CPC, que el que actúa con derecho propio debe contar con patrocinio obligatorio. ¿Bien? Lo prevé el artículo 56 del CPC. Sucede, bien, muchas veces que hay partes que se creen que pueden dar inicio a una causa y intervienen sin patrocinio letrado. ¿Qué es lo que hace? Se lo intima a que intervenga con una firma de un letrado bajo percibimiento de devolverse ese escrito, ¿bien? Y tenerlo por no presentado. O sea, por ende, si estamos hablando de una demanda, por no tenerle presentada la demanda. ¿Bien? Hay una cuestión en el cual aquí empieza a jugar, no sé si lo habrán visto, pero es, cuando uno actúa como con abogado patrocinante, o sea, por derecho propio, con un patrocinio, ahí empieza a jugar cuáles son los escritos de mero trámite y cuáles no son los de mero trámite. No sé si lo habrán visto, pero tienen que entender la diferencia. ¿Por qué? Porque conforme la discusión se centró hasta que se dictó el acuerdo 3842, donde el acuerdo 3842 vino a determinar qué es los escritos de que no son de mero trámite, lo demás que no está previsto en ese acuerdo se consideran que son de mero trámite. Ejemplo, una demanda no es un escrito no es una presentación de mero trámite. Una contestación de la demanda no es una presentación de mero trámite.
Un apelo, una sentencia, no es una presentación de mero trámite. ¿Bien? ¿Por qué esa diferencia? En cambio, pido se libre nueva cédula, agrego documento, abogado, bien se entiende, agrego documento, solicito préstamo, si el expediente es viejo, o sea, con expediente papel, eso se consideran escritos que son de mero trámite. Mero trámite significa que no se requiere de la firma de la parte. ¿Bien? Ténganlo en cuenta esa diferenciación en esto de lo que es mero trámite y no mero trámite. Profe, ¿en ¿bien? qué Porque hace a la legislación está? ¿Qué dijo? el acuerdo 3842. Es un acuerdo de la Suprema Corte de Buenos Aires. ¿Bien? Ustedes lo encuentran fácil, se meten a la página de la Corte, SCBA, y ahí buscan acuerdos y van a encontrarlos. Igualmente, si se meten en Google, buscan el acuerdo 3842 y van a encontrar, es un acuerdo muy corto, donde indica por qué se generó este acuerdo, porque los jueces no se ponían de acuerdo cuál era mero trámite, qué era mero trámite y qué no era mero trámite. Y generaba las discusiones y generaba la incertidumbre por parte de los abogados, decir, la verdad que no sé, este juzgado qué entiende por mero trámite y qué no entiende por mero trámite. Y eso estuvo muy bueno porque vino a centralizar esa discusión mediante un acuerdo. ¿Bien? Entonces ahí es donde empieza a determinar una cuestión con la otra. Ahora, si yo actúo con representante convencional, o sea, con un apoderado, o sea, como apoderado de fulano, ya esa discusión de mero trámite y no mero trámite desaparece. ¿Por qué? Porque se entiende que si actúo como mediante un poder general o un poder especial, ¿bien? Donde me faculta, bien, a intervenir en un poder especial para intervenir en un juicio X, supongamos, en un daños y perjuicios que voy a iniciar, con esas facultades que surgen en ese poder especial, justamente me faculta para presentar todos los escritos necesarios y suficientes desde el comienzo hasta la finalización de la causa. ¿Bien? Entonces ahí desaparece esa discusión entre qué es mero trámite y qué no es mero trámite. ¿Bien? Eso por un lado. Luego, a ver el programa, voy a seguir por el programa. Bien. Voy a seguir con el gestor procesal. Y me interesa hacer hincapié en este punto. ¿Por qué? Porque es pregunta de examen. Ténganlo en cuenta, porque es una pregunta que generalmente se hace y muchas veces no saben responderlo cuando le preguntamos ¿qué es el gestor procesal? Y cuál es la diferencia entre la nación y la provincia. Bien, primero, el gestor procesal es aquel que, limitándose a invocar la representación de un tercero, o sea, abogado, invoca la representación de un tercero, o careciendo de poder suficiente, ¿bien? Comparece en nombre de aquel para realizar uno o más actos procesales que no admiten demora, aunque, y ahí está la cuestión, con la condición de acreditar la personería o de obtener la ratificación de su actuación dentro de un plazo determinado. ¿Quiere que se lo diga nuevamente? ¿Les parece bien? Gestor, Sí, por favor. sí, perfecto. Gestor procesal es aquel que, limitándose a invocar la representación de un tercero, o careciendo de poder suficiente, ahí está, en base a lo que hemos hablado recién, comparece en nombre de aquel para realizar uno o más actos procesales que no admiten demora. Eso es importante, que no admite demora, aunque con la condición de acreditar personería, por un lado, o sea, voy a juntar a posteriori el poder, o de obtener la ratificación de su actuación dentro del plazo determinado. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, uno cuando utiliza el gestor procesal, lo utiliza por cuestiones de urgencia. Segundo, hablando de que no admite demora, y vamos a ver ahora la diferencia entre la nación y provincia. Y tercero, luego de haber invocado el 48 como gestor procesal, tengo dos opciones.
o me presento y presento el poder y ya está subsanado, o ratifico esa actuación dentro del plazo determinado. Cuando hablo de ratifico es su parte, su cliente, presenta un escrito que se llama ratifica. Y dice, Juan Pérez, con patrocinio letrado de tal, procedo a ratificar. Vayamos a la demanda. Procedo a ratificar la demanda iniciada con fecha tal, o en su oportunidad, y eso uno lo tiene por ratificado. ¿Qué es lo que saca luego? Cuando uno, vamos por parte, demanda, invoca el 48, uno cuando saca el primer despacho va a decir, cuando saca el primer despacho es el primer proveído donde se le da traslado de la demanda, si es proceso sumario, o sumarísimo u ordinario, y cuando invoca el 48, lo tiene por presentado conforme al artículo 48 invocado, y le ponemos comprometiéndose el letrado a ratificar en el tiempo procesal respectivo. ¿Bien? Eso por un lado. Y ahí estamos las cuestiones. O yo, reitero, una vez que invoqué el 48 como gestor procesal, o presento el poder, o antes de que se me venza el plazo, ratifico, como les explicaba recién. Una vez que ratifico, si presento el poder, es por presentado conforme a apoderado, bla, bla, y no hay ningún problema. Y nosotros lo tenemos por presentado como apoderado. Si ratifico, lo tengo por ratificado en tiempo y forma, conforme presentación efectuada mediante escrito electrónico de fecha tal. ¿Bien? Se saca así en un proveedor. Ustedes si me dicen qué conviene para un abogado en una demanda, en un inicio de una demanda, yo lo que veo, recomiendo, y lo que veo en forma de abogado que tengo amigos, es, en primer lugar, traten de conseguir la firma en la demanda de su cliente. Porque es un compromiso muy grande, invocar el 48 y luego no poder subsanar digamos, no poder ratificarlo en tiempo, o no conseguir el poder. Se entiende que uno a veces lo va a realizar por una cuestión de urgencia. Ejemplo, ¿cuál es la urgencia? Esta persona, el actor, justo viajó al exterior y no tienen la firma de esa persona. Es entendible. ¿Y por qué? Porque saben que hoy lunes lo presento porque mañana se vence el plazo de la prescripción, porque ustedes saben muy bien que cuestión de fondo, los procesos tienen plazo de prescripción. Entonces, sé que un año y perjuicio se me está por vencer, porque está por cumplirse los 2 años, entonces yo, antes de que se venza, y no quiero que me surja un problema grave, y no consigo la firma de mi cliente, y ahí sí, no me queda otra que una cuestión de urgencia de invocar el 48. Pero sería una cuestión extrema. Ahora, les leo lo que dice Disculpe, sí, si no presenta posteriormente o el poder o el ratifica, se cae todo lo realizado por ese abogado, o sea, no tiene validez. Ahora lo vamos a ver. Ah, bueno. Y después también quería hacer una pregunta respecto a si se presenta una demanda sin alguna de las formalidades para interrumpir la prescripción, ¿sirve? Si se presenta como, no te escuché lo primero. Sin alguna de las formalidades. La demanda se presenta y faltan tal o cual, no sé, o el bono o alguna de las formalidades. ¿Igual interrumpe la prescripción? Exactamente. Ah, bueno, gracias. Siempre es, ante la urgencia, Sabrina, lo que hay que hacer es, presentan la demanda, vamos a bajar un poquito, presentan la demanda sabiendo que muchas veces sucede esto, como decís vos, no juntan el bono y el anticipo, no importa, porque después está la intimación posterior, donde primero tiene que salir el proveído, luego el juez lo va a intimar, y Claro. ustedes van a tener el tiempo para poder subsanarlo, pero sabiendo que se le vence y no pudieron hacer toda la gestión administrativa que es comprar el bono, hacer el trámite del anticipo, y ustedes saben que se le está por vencer, no duden en presentar. Ejemplo, omitieron denunciar el domicilio real.
omitieron denunciar el domicilio constituido físico, no importa, porque lo que hace es, yo al momento de iniciar esa demanda ya estoy interrumpiendo la prescripción. ¿Bien? La diferencia entre la provincia y la nación, que eso es lo que más me interesa, porque eso tienen que tomarlo en cuenta ustedes, porque es pregunta, y lo dice el Una programa. consulta. Yo le leo... Sí, sí, cielo. Para presentar el poder también son 60 días. Ahora vamos a ver, porque ahí me está hablando de un plazo que prevé uno de los códigos, o el de la provincia o de la nación. Te voy a leer el 48 de la provincia y te voy a leer el 48 de la nación. El 48 dice, gestor, en casos urgentes, van a entender la diferencia cuando lean esos artículos, y es importante que lo lean, porque van a encontrar la diferencia. Después se la voy a ir reduciendo. En casos urgentes, podrá admitirse la comparencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad. Pero si fueren presentados o no se ratificaren la gestión dentro del plazo de 60 días, como decía Cielo, bien, eso sería provincia, bien, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados. Artículo 48 de provincia. Ahora, miren la diferencia de la nación. Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos, fíjense en la diferencia entre, la provincia dice en casos urgentes nada más, en cambio la nación dice actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que lo ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparencia en juicio de quien no tuviera representación conferida. Si dentro de los 40 días hábiles, ahí está la diferencia en la provincia son 60, la nación son 40, contados de la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la personalidad, o la parte no ratificar la gestión, será nulo todo lo actuado, lo mismo que es en la provincia. ¿Bien? En su presentación, dice de la nación, y hay otra diferencia que van a ver acá, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad en su caso se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que requiera intimación previa. Tomen apunte eso. Y la facultad acordada en este artículo solo podrá ejercerse una vez en el curso. Bien. Este merengue de artículo 48 de provincia y nación, básicamente, cuando ustedes lo lean, tienen que hablar esta diferencia. Primero, ¿cuál es la primera diferencia entre la nación y la provincia? El plazo. Nación 40 días, bien, provincia 60 días hábiles. ¿Bien? Bien. La nación habla de que desde que se invocó, o sea, no desde que se despachó. La provincia no dice nada. Entonces ahí genera un poco de discusión, si es desde que se despachó o si es desde que se invocó. Para una cuestión de defensa en juicio, muchos toman en cuenta de que se despachó. Cuando habla de despachó significa desde que esa invocación fue despachada, significa salió un proveído firmado por el juez donde se tuvo por invocar el 48. Segundo, en nación solo puede ser utilizado una vez, una sola vez. En cambio, en la provincia no hay limitación. Yo puedo invocar el artículo 48 y ratificarlo, invocarlo posterior, ratificarlo, invocarlo, ratificarlo, hasta el dictado de la sentencia, hasta que finalice la causa. En cambio, en provincia, en nación, en provincia, lo que le explicaba, que puedo utilizarlo en todas las veces que me plazca. En nación, una sola vez. ¿Bien? Mucho más estricto. Otra diferencia. En nación, el pedido debe ser debidamente fundado. ¿Bien? En provincia, solo se debe decir que es urgente. No es necesario fundarlo. Fíjense la diferencia, porque lo dice el artículo, Provincia, normalmente acá uno no se pone a cuestionar
si la invocación del 48 es válida o no. Dice, por motivos urgentes, invoco el 48. Chao. El juez lo tiene que dar por válido. En cambio, la Nación tiene que explicar por qué es la urgencia, fundarlo, explicarlo, motivarlo. Porque eso le da pie a que el juez de la Nación diga, mira, yo te considero que no está motivado, te rechazo esa invocación. Bien, ahí está la diferencia entre uno y otro. Y ahora me voy a lo que me planteaba, creo que Sabrina. ¿Qué pasa si llega a ese plazo? Profesor, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta al respecto? Si el juez... Sí, Ezequiel, ¿no? Sí, Ezequiel. Ezequiel, ¿cómo andás? Bien, bien. Si el juez de Nación entonces no da lugar a la invocación del artículo 48, porque considera de que no está fundado o no está justificado, ¿puede, digamos, el actor no sé, interponer algún recurso frente a esta decisión? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Puede interponer un recurso de revocatoria y apelación, o revocatoria con apelación subsidio, ¿bien? O sea, revocatoria o apelación, o revocatoria con apelación subsidio. Por supuesto, porque hay un gravamen irreparable. Reparable, claro. Hay un gravamen irreparable porque posiblemente yo, al querer invocar, si me lo rechazan, estoy perjudicado con un plazo que se me vence. ¿Bien? Sí. Entonces, a ver, tampoco no significa que, yo trabajo en la justicia provincial, pero no significa que la Nación, si yo lo fundo, ¿no? O sea, digo cuál es el motivo, diciendo específicamente cuál es el motivo de la posibilidad que no conseguí la firma de mi cliente, entiendo que la Nación no te lo debe rechazar. Pero digamos, si me lo rechaza, tengo esos recursos válidos para yo poder cuestionar, porque, reitero, hay un perjuicio irreparable, como decís vos, Ezequiel. Claro, debiendo fundar, no lo hizo, entonces ya después no puede reclamar, porque sabía que... Exactamente. Si vos me decís, si vos te guías por lo que dice la provincia, le errás y haces esa presentación como si fuera la provincia en la Nación, y ahí ya estaría medio complicado porque no tomaste en cuenta lo que dice el artículo 48 de la Nación. Por eso es fundamental tomar en cuenta lo que dice el artículo. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Bien. Ahora, hay una cuestión que me preguntaba, creo que Sabrina, me parece, ¿qué pasa si no se ratifica el tiempo? Estamos hablando de los plazos de 40 o 60 días. Si no ratifico, ahí es donde empieza a jugar la nulidad. ¿Bien? O sea, o no ratifico o no acompaño el poder. Y ahí empieza a jugar la nulidad. Bien. Hay una discusión donde se habla de si es nulidad absoluta o nulidad relativa, y es muy discutido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay autores que dicen, y ahí la Corte muchas veces ha sacado, donde dice, mire, está bien, fenómeno, si no hay una oposición o no hay un planteo de nulidad, luego de vencido los 5 días de esa ratificación por la parte contraria, se tiene por subsanado. Ojo, ¿por qué? Porque muchas veces la Corte y los juzgados han resuelto, por más que haya sido planteado fuera de término, han declarado la nulidad del actuado. ¿Por qué? Porque la nulidad la puede dictar no solamente el juez, sino que también puede ser dictada de oficio. Entonces, ahí está la gravedad, ¿bien? En el sentido de que, al no haber sido invocado, puede haberse declarado, digamos, extemporáneo. Cuando uno invoca el 48, y siempre se lo digo, es una cuestión que tiene que tomar muy en cuenta de anotarse la fecha de vencimiento para evitar ese mal innecesario. ¿Por qué? Supongamos que ustedes no invocan el 48, no lo ratifican en tiempo. ¿Bien? Hagamos de cuenta. Y, por ende, se plantea la nulidad del 48, que es así, un incidente de nulidad del 48 planteado por la demandada. El juez hace lugar a esa nulidad. Y ahí hay un perjuicio, que supongamos que ustedes iniciaron la demanda, con esa nulidad del 48 se cae la demanda, pueden estar hasta perjudicando a la parte, porque pueden generar que al caerse la demanda, por ende se retrotrae a foja cero, y le genera un perjuicio respecto a que puede haber un planteo de prescripción, o puede estar prescripta la causa. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del abogado? ¿Hay una responsabilidad del abogado? Sí.
lo dice el artículo 48, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados. ¿Y sabe cuál es la demanda que se inician a los abogados cuando produce ese grave perjuicio? Un daño y perjuicio por mala praxis. Uno a veces está acostumbrado a escuchar mala praxis médica. También es lo que estudia normalmente. Existe la mala praxis profesional. Esta es la mala praxis profesional. Bien, porque es no haber sido cuidadoso respecto a su actividad en un proceso. Bueno, salvo que cuando invocaron el 48 ustedes se defiendan y digan, no, miren, la verdad que yo lo invoqué porque este señor estaba en el extranjero, este señor nunca volvió del extranjero, por ende, imposible poder ratificarlo y ahí ya están defendidos. ¿Bien? Pero bueno, si la omisión es de ustedes y no de la parte, ahí ya la cuestión se complica más. ¿Entiende? Eso por un lado. Respecto a, sigamos con el programa, un poco vamos a seguir con lo que determina el 330. ¿Recuerdan que yo empecé a hablar del 330, que es los requisitos de la demanda? Inciso 1, inciso 2. Hay una cuestión que para mí es importante también, que determina el 330, que es la individualización del objeto litigioso. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que cuando yo demando, debo demandar la cosa demandada, o sea, lo que yo pretendo demandar con exactitud. ¿Bien? Es decir, que debe ser clara, ¿bien? En términos positivos, ¿bien? Y fundada. Habla de una cuestión que dice, la falta de precisión en la demanda puede ocasionar, hasta ello, su rechazo in limine, ¿bien? O en la sentencia. O sea, puede ser rechazado in limine, que quiere decir, inicio la demanda, el juez en el primer despacho automáticamente me lo rechaza in limine. O llega al momento de la sentencia y el juez me rechaza la demanda justamente porque la cosa demandada no estaba demandada con exactitud. Ejemplo le doy que no es muy común que uno rechace una demanda in limine. ¿Por qué? Porque hay principios fundamentales que se deben respetar, que es la defensa del juicio, principio de contradicción, de bilateralidad, todos los principios que nosotros estudiamos en derecho procesal es lo que se aplica. Pero hay un ejemplo que hemos dado muchas veces que me pasó en la realidad, siendo cuando yo era secretario, de que una parte, un ex jurado de estos, que es de la Estrella de Mar, que se hacen en el verano, demandó a Nache Guevara. Real, Primero estaba mal demandado. ¿Por qué piensan ustedes que estaba mal demandado? Demandó a Nache Guevara. Nombre verdadero. Exactamente. Estaban demandando a un nombre, un seudónimo. ¿Bien? Tiene que uno demandar con el nombre exacto de esa persona. ¿Bien? Segundo lugar, lo que demandaba, lo que pretendía la demanda era improponible. Automáticamente lo que hicimos es rechazo in limine. No es lo común, reitero, porque la Cámara, ante un antecedente que tuvimos de un proceso anterior, me acuerdo, donde la Cámara dijo, no, usted no puede rechazar in limine, abra el proceso, y si considera la apertura a prueba, abra prueba, y luego la sentencia proceda a hacer lugar o rechazar la demanda. Pero, reitero, ¿el juez puede rechazar in limine? Sí, puede rechazar. ¿Bien? Cuando uno demanda el objeto, primero tiene que determinar qué es la cosa demandada, ¿bien? Es decir, en forma precisa tiene que detallar qué es lo que reclama. Ejemplo, reclamo cumplimiento de contrato, reclamo una rescisión de contrato, reclamo daños y perjuicios automotor por un accidente, ¿bien? Reclamo una reivindicación, reclamo un desalojo, ¿bien? Eso es la cosa demandada con exactitud. No importa, no obstante ello, no es rígido totalmente, ¿bien? ¿Por qué? Porque a pesar de la rigidez que determina el artículo, si uno no lo demanda con exactitud, ¿qué quiero decir? Con el título,
del relato de los hechos surge lo que quiere o lo que pretende demandar. A veces se entiende lo que quiero decir, o sea, posiblemente en el título indica algo que genera algo dudoso, pero cuando comienza el relato y termina con el relato, se entiende lo que pretende es, por ejemplo, un desalojo. ¿Bien? Entonces, ahí está el análisis del juez, en el que diga, bueno, sin perjuicio de que lo que usted pretende es demandar esto, del relato de los hechos surge lo que pretende es esto. Y muchas veces, ¿por qué nos sirve? Y le digo, porque es muy común, cuando observamos eso, lo que hacemos es recaratular el expediente y hacerle la comunicación a la receptoría para que sepa que el expediente se recaratuló. Cuando hablo de recaratular significa modificar lo pretendido, porque de los hechos, evidentemente, lo que se pretende es, en concreto, esto, y no lo que pretendió en el título, porque ahí está muchas veces la confusión. Bien, uno trata de analizar, leer los hechos, que ahora vamos a ver el tema de los hechos, lo importante que es el hecho y la prueba en un proceso, en una demanda, es lo más fundamental y lo más importante que debe existir. ¿Bien? Y otra cuestión que es importante cuando hablamos de esto es el monto. El 330 dice que debe determinar el monto aproximado, ¿bien?, a los efectos de que el demandado pueda saber qué es lo qué monto le está pretendiendo demandar, bien, a los efectos de poder defenderse. Cuando uno habla de monto, tiene que hablar de monto en el monto total y el monto individual de cada rubro. Ustedes saben que, por ejemplo, en un daño y perjuicio reclamo por daño emergente, lucro cesante, gasto de traslado, daño moral, tratamiento psicológico, etc. ¿Bien? Por cada uno de los rubros, sin perjuicio del total que yo reclamo, tengo que discriminar cuál es el monto que pretendo en cada uno de esos rubros. ¿Bien? ¿Qué sucede? A ver, piensen ustedes. Que inician la demanda y no hacen esa discriminación, como le digo, en forma prolija. ¿Qué planteo puede hacer el demandado? Me estoy adelantando un poco a la contestación de la demanda. ¿Qué piensan ustedes que puede plantear? Excepciones. ¿Qué excepción? Le estoy ayudando, ¿eh? Defecto en la demanda. Defecto legal. Perfecto. Bien. Defecto legal. Bien, tómenlo en cuenta. Es fundamental. ¿Qué significa? Lo vamos a ver en la contestación, así que no me voy a explayar mucho más que eso. Pero es para que sepan cuál es la situación que se plantea cuando el monto no está determinado. Sin embargo, puede haber una indeterminación del monto. ¿Bien? ¿Cuándo se da? Cuando no fuere posible determinarlo. Ejemplo, cuando lo que pretende una restitución de frutos o intereses o por cantidades ilíquidas. O sea, cuando el juez diga, el que demanda dice, miren, yo pretendo esto, pero no puedo determinar el monto que considero que puede determinarse. Es imposible. Y lo deja a lo que el juez considere conforme las pruebas que van a producirse en su oportunidad. ¿Bien? Eso es lo que va a tener más en cuenta el juez cuando hay un monto determinado. Pero tiene que el que demanda específicamente indicarlo. Mire, señor juez, conforme a esta circunstancia, este monto por ahora es indeterminado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a tener que determinarse posiblemente con una pericia, ejemplo, contable, donde va a determinar cuál es el monto de los intereses, y que yo no lo sé. ¿Bien? Eso por un lado. ¿Le puedo hacer otra pregunta al respecto de esto? Cuando usted hablaba del pago de la tasa y la sobretasa, entonces que era un porcentaje que estaba en relación directa con el monto reclamado, en este caso en particular, la tasa y sobretasa, entonces, ¿cómo se aplica? A ver, del pago. Respóndeme la voz. Claro, cuando el monto es indeterminado por la característica de la demanda o de la pretensión. Respóndemela. Ahí está previsto, por eso te pregunto. ¿Cuál sería para vos, razonándolo? Monto indeterminado. Y obligatoriamente tengo que pagar con la tasa. ¿Qué pensás vos? A ver. No hay que ir a la ley impositiva. Lo estuve pensando, pero justamente no encontraba una respuesta que me fuera sencilla. La respuesta es esta, miren. Cuando el monto es indeterminado,
indeterminado, se establece, bien, conforme a la ley, un monto X que hay que pagar en tasa de justicia. Ahora no recuerdo bien cuánto es el monto, pero supongamos que sean 500 pesos, bien, de tasa de justicia. No recuerdo bien, pero está ya determinado. Digamos, reitero, cuando es un monto indeterminado, automáticamente yo tengo que pagar tasa de justicia por monto indeterminado, se llama así. ¿Bien? Esa sería la respuesta, Ezequiel. Bueno, gracias. ¿Bien? No sé si te sirvió lo que te... Bien. Hechos. Acá vamos a ver lo importante es, y yo le decía por eso en la demanda, hechos y prueba para mí es lo fundamental. Mire, tengo una demanda acá, se las voy a leer, el hecho, pero quiero que lo entiendan por qué se lo leo. Mire, la demanda es una demanda por un accidente automóvil común, o sea, un choque entre dos vehículos. Miren los hechos. Que con fecha 18 de abril de 2019, siendo aproximadamente las 16:50, la suscrita se encontraba circulando en su bicicleta tipo playera de forma lenta y reglamentaria por la calle Jujuy en dirección sur-norte de esta ciudad de Mar del Plata. Que al encontrarse cruzando la intersección de la calle Rivadavia, la actora venía detrás de un automóvil, al cual el vehículo embistente le cede el paso, el cual posteriormente se lanzó a cruzar sin advertir la presencia de la misma, la cual resulta violentamente embestida por el conductor de un vehículo marca tal que circulaba a excesiva velocidad. Como consecuencia de la gran velocidad con la que circulaba el conductor demandado y el fuerte impacto recibido, la señora tal sufrió las lesiones que a continuación se detallarán. Debe advertirse la sinrazón de la maniobra del conductor accionado, quien intenta el cruce de una bocacalle a velocidad antirreglamentaria, en forma imprudente y riesgosa, carente de precaución alguna, perdiendo el adecuado control de su vehículo, produciéndose así el accidente de autos. Inmediatamente, ocurrido el hecho, la señora tal fue trasladada al Hospital Interzonal de Agudos, donde se realizaron los primeros auxilios, continuando su atención médica por consultorios externos. ¿Qué quiere decir con esto? Los hechos, básicamente, tienen que ser claros. Los hechos tienen... la redacción de los hechos tienen una presentación, un nudo y una conclusión, que es lo que hemos estudiado mucho en lenguaje. ¿Bien? Presentación, nudo y conclusión. Ahora, ¿por qué le leí este hecho? Fíjese en el relato de los hechos, lo corto, justo y necesario que fueron. Lo que yo observo muchas veces es que a veces uno quiere relatar los hechos y es reiterativo, es excedido de información, ¿bien? Que no hace falta. Porque si yo, con estos hechos que le leí, tengo que yo dictar una sentencia, es muy entendible cuál es el hecho ocasionado y qué es lo pretendido. Por eso le digo, presentación, nudo y conclusión. Eso es fundamental cuando uno hace el relato de los hechos. Y reitero, cuando uno va a indicar los hechos, es importante que sea claro, que no sea reiterativo, que no sea enroscado, ese es el tema, y que no genere confusión. ¿Por qué? Esos hechos los voy a correlacionar con la prueba. Y cuando yo voy a correlacionar con la prueba, los hechos deben ser probados. ¿Bien? Lo dice el código. Entonces, yo tengo que, si voy a indicar un hecho, tengo que tener las herramientas probatorias. Porque si yo meto hechos en el cual me van a salir en contra, es preferible no indicarlos. ¿Bien? Lo mismo vamos a ver cuando el que tenga que contestar la demanda. Pero básicamente es eso lo que le quiere decir. ¿Bien? Entonces, básicamente, tomen en cuenta esa situación. Si yo, en lo que es los hechos, cuando lleguemos a la cuestión de la prueba, cuando uno presenta una demanda, es muy importante el análisis y la determinación de pruebas. Siempre digo que si hay una omisión de prueba, ya sea, hay que determinar el tipo de proceso. Si estamos hablando de sumario y sumarísimo, no es lo mismo que ordinario. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien que sumario y sumarísimo, las pruebas se ofrecen al demandar o al contestar. Ordinario,
salvo la documental, tengo la posibilidad de ofrecer las pruebas al momento de la apertura a prueba, cuando se le da el traslado por 10 días para que inicien, ofrezcan la prueba a los efectos de formación del cuaderno. ¿Bien? Entonces, lo importante es cuando uno, porque la mayor cantidad de procesos son sumarios, cuando uno demanda, no omita, no sea escueto con respecto al ofrecimiento de los medios probatorios. Y los medios probatorios más importantes es la prueba pericial. Si uno va a demandar y está reclamando, ejemplo, un rubro que es daño moral, no dejen de ofrecer la prueba pericial psicológica, porque es la prueba más importante para que el psicólogo determine cuál es el grado de incapacidad psicológica que va a tener a los efectos de que ese rubro prospere. Entonces, tengan en cuenta esa cuestión. Bien, a los efectos de evitar cualquier situación a posteriori. Y para terminar, así les sigo en la próxima clase. Vamos a ver en lo que es, en la próxima vamos a ver la admisibilidad de la demanda en lo que es rechazo in limine, demanda y contestación conjunta, los efectos sustanciales, con respecto a los efectos sustanciales y procesales o materiales, que serán sustanciales, antes y después de la notificación. Y lo que es demanda contra la nación y en el Estado extranjero, eso les voy a, se lo voy a explicar y les voy a enviar, ver si lo puedo hacer mañana, enviar en el Classroom un resumen, un cuadro sinóptico sobre esas dos situaciones. ¿Bien? Sobre los efectos de la demanda y sobre las demandas contra la nación. Es un cuadro que lo envié en el primer semestre, se los voy a reenviar a ustedes, porque les va a servir para entender básicamente y poder seguir el hilo conductor de cuáles son los efectos. ¿Bien? Es fundamental la diferenciación entre un efecto sustancial y procesal. Y para cerrar, el programa habla de las diferencias, lo que es domicilio real, procesal, constituye ad litem y electrónico. Creo que ya han visto, me parece, en las clases anteriores, que le han explicado sobre la diferencia entre los domicilios. ¿Le han explicado? ¿Alguno me quiere responder? No, me parece que no. No, profe, lo mencionó. No, por lo arriba, Mencionaron, profe. pero no los explicaron en profundidad. Bien. Lo que vimos fue las acordadas por los domicilios electrónicos. La 4013 hizo modificatoria, ¿no? Sí. Perfecto. Esa acordada es muy importante que ustedes la usen como base, porque esa acordada es el expediente digital, los escritos electrónicos y la forma de notificaciones, que vino a trastocar todo lo que prevé el código de procedimiento. Porque si ustedes ven el código de procedimiento, ustedes lo leen y van a decir, como principio existe la cédula, y no. Ahora todo se modifica. A ver, domicilio real. Domicilio real es el domicilio donde habita el actor, el demandado. ¿Bien? Por eso es obligatorio denunciarlo. Domicilio procesal físico. Físico significa dónde tiene el estudio jurídico el abogado. ¿Bien? Ese sería el domicilio obligatorio denunciar en la demanda, en la contestación. Domicilio constituido electrónico, bien, es lo nuevo, lo novedoso, que es cada letrado o cada auxiliar de justicia, porque los peritos, los martilleros y los síndicos también tienen su domicilio constituido electrónico, deben justamente constituir un domicilio electrónico que lo van a realizar a través de una gestión, donde le otorgan una firma digital con algo que habrán escuchado alguna vez, que es el token. Que el token viene a ser algo similar a un pendrive, que viene a ser la firma de cada abogado. ¿Bien? Porque todo ahora se maneja en forma totalmente electrónica, desapareció el papel. Entonces, conforme a la acordada que yo le hacía referencia hace un ratito,
como principio general, todo va a ser autonotificable. ¿Habrán escuchado a alguien que le haya dicho en la clase anterior a algún profesor autonotificable? Bueno, es eso. Autonotificable significa yo hoy firmé cierto proveído, automáticamente cuando lo firmo con mi firma electrónica, estoy autonotificando. O sea, ¿qué significa? Le estoy enviando lo que yo firmé, ese proveído o esa resolución, a los abogados de las partes, o al abogado que yo considero. Estoy autonotificando. ¿A dónde lo autonotifico? Al domicilio constituido electrónico, que fuera denunciado en la demanda o en la contestación. Por eso es muy importante esa diferenciación que dice el programa de domicilio real y procesal y el constituido electrónico. ¿Bien? Cierro hasta aquí. Seguimos mañana con los otros puntos y así sucesivamente hasta el jueves. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si no, nos vemos mañana. Y una preguntita, si se ¿bien? incluye el artículo 41 del apercibimiento. Bien, hay una diferencia en el artículo 41 del apercibimiento es lo siguiente, y está buena esa pregunta porque la Corte llegó a definir ante planteos, porque esto sucedió, una vez que se implementó el domicilio constituido electrónico, empezaron a surgir la discrepancia el artículo 41 se aplica para, yo por ejemplo, tengo denunciado el constituido físico, pero no denuncio el electrónico, lo sanciono con el 41, que es el apercibimiento, es tenerlo por constituido en nuestro de juzgado. Ese es el apercibimiento. Y al principio decía, la sanción es para los dos, o sea, si no me denuncia el constituido electrónico, lo tengo constituido para ambos, físico y electrónico. Y la Corte dijo, no, lo que afecta es en forma individual. Si es electrónico, me afecta al electrónico. Si es el físico, me afecta solamente al físico, al constituido físico. O sea, la sanción de ese 41 es únicamente en forma independiente para una de las dos. ¿Bien? No, si uno no cumple, le afecta en forma conjunta a los dos. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Sí, doctor, ¿cuál sería la acordada? Porque no me acuerdo el número. 43 y su modificatoria. ¿Cómo? Se cortó. 4013 es la acordada y la van a encontrar, cuando buscan ahí, encuentran con su modificatoria. ¿Bien? Gracias. Exactamente, ahí le están diciendo 4013. Bien, perfecto. Profe, nos vemos la próxima. Entonces la diferencia entre domicilio real, procesal y electrónico sería que en el electrónico es autonotificable y en los demás no. No precisamente siempre, o sea, como principio el juez autonotifica, pero muchas veces el juez no autonotifica y utiliza la cédula electrónica, o sea, que es una cédula que va, digamos, con el formato predeterminado. Existen dos tipos de cédulas de formato. El cédula que va al domicilio denunciado, que es el real, tiene un formato, y el que va al domicilio constituido electrónico, que tiene otro formato. Si el juez no autonotificó, porque consideró que no, y que sea notificado a través de esa cédula electrónica, que viene a cumplir lo mismo que el autonotificable, y ordena que esa se haga a través de la cédula al domicilio constituido electrónico, se hace con ese formato. O sea, reitero, existen dos, cuando usted entra en la página de la Corte, existen dos tipos de cédulas predeterminadas o preformateadas. Al que va al real es un formato, y al que va al domicilio constituido electrónico es otro tipo de formato. ¿Bien? Bien. Cualquier duda que tengan, igualmente mañana me preguntan. Bueno, gracias. ¿Bien? Nos vemos. Bien, nos vemos mañana. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias.